Hola a todos. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a estudiar es cómo calcular todos los parámetros estadísticos y cómo hacer un estudio estadístico de una variable estadística que es discreta, pero cuyos datos son muchos y están agrupados en una tabla. El otro día os puse un vídeo cuando había pocos datos, que los datos no es necesario agruparlos en una tabla, cómo se calculaban los parámetros estadísticos y cómo se interpretaban. Y hoy vamos a hacer la misma clase, pero trabajando con una tabla de frecuencias. La mecánica va a ser la misma de siempre. Yo voy a hacer este ejercicio y vosotros lo vais a tener que copiar. Bien, empezamos leyendo el ejercicio. Dice así, se pretende estudiar el número de hijos que tienen en la actualidad las familias españolas. Para ello se seleccionan 400 familias españolas elegidas al azar. Ya sabéis que hay muchísimas más familias en España. Se ha escogido lo que se llama una muestra. Aquí vienen los datos del número de hijos y del número de familias que tienen 0 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Aquí vienen todos los datos y sabemos que hay una muestra de 400. En primer lugar, vamos a ir contestando a las preguntas que se nos van haciendo sobre lo que es la población. ¿La población es dónde se está estudiando? ¿Se está estudiando solamente en esas 400 familias? No. Se está estudiando en todas las familias españolas. La población serían todas las familias españolas. Cuando la población es muy grande, porque hay muchísimas familias, lo que se hace es coger una muestra. La muestra se tiene que coger de una manera representativa, tiene que ser aleatoria, tenemos que coger familias de todas las provincias de España y de todos los niveles socioeconómicos para que la muestra sea representativa. En este caso, ¿cuál sería la muestra que nos están preguntando? Pues serían las 400 familias que se han elegido. Normalmente las muestras hay que elegirlas con unos principios. Uno que es el de el azar, o sea que son familias elegidas aleatoriamente, no se eligen a dedo. Y otra que sea también represente bien a todas las familias de España. O sea, se cogerían de una forma proporcional las que son de Madrid, de Barcelona, de otros sitios menos poblados. Siempre intentando que haya una proporcionalidad entre los datos de la muestra y los datos de la población general. Bueno, esos son conceptos teóricos que yo quería ir repasando en cualquier ejercicio porque dentro de la estadística tenemos que entender lo que estamos haciendo. La variable, ¿qué se le está preguntando a la familia? Pues le estamos preguntando exactamente el número de hijos que tienen en la unidad familiar. Pues X, que es lo que se suele llamar la variable, es el número de hijos en la familia. La siguiente pregunta, ¿de qué tipo es? Los hijos no se pueden partir por la mitad, eso ya lo sabéis, pueden ser decimales el número de hijos. Es una variable cuantitativa porque se mide con números y es cuantitativa, que aquí me lo he comido, y es discreta porque pasa del 1 al 2, del 0 al 1, dando saltos discretos, por eso se llama discreta. Una de las cosas que seguramente os está costando más es el elaborar la tabla de frecuencias. Algunos me lo decís que no sabía hacerla. Bueno, la primera columna es la que se llama en matemáticas la de los datos. Ese es el título, datos. Y le solemos llamar X u Y. X u Y, ¿qué significa el índice Y? El índice Y me indica la fila en donde estamos. Aquí estaría el X1, X2, X3, X4, X5. El X5 es el quinto dato. Los datos se suelen ordenar de menor a mayor. Aquí nos lo han dado ordenados de menor a mayor. Pues aquí pondríamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esa sería la primera parte de la tabla. Luego, la segunda suele ser la columna de la frecuencia absoluta. Pongo F-abs, que es frecuencia absoluta. Y eso se llama F sub I. F sub I es el recuento. Si me dan los datos sueltos, pues yo voy contando cuántas familias tienen 0 y me salen 60. Pues vamos a ir poniéndolo. En este caso, el número de familias coincide con la frecuencia absoluta. Hay 60 familias de las 400 que tienen 0 hijos. Pues voy copiando los datos. Aquí 120, aquí 140, aquí otra vez 60, luego 12 y luego 8. En total hay 400 familias. Aquí he puesto N mayúscula porque la fórmula la estamos haciendo con N mayúscula, pero al ser muestra podría haber puesto una N minúscula, ¿eh?
Las frecuencias relativas, que es la siguiente columna, frecuencias relativas, se calculan dividiendo la frecuencia absoluta f sub i entre el número de datos, f sub i partido entre n. La primera sería 160 entre 400. Ese cálculo lo ponemos y sale 0,15. La segunda sería 120 entre 400. Ese cálculo lo hago con la calculadora y sale 0,30. Luego 140 entre 400. Lo dejo en forma de fracción y luego lo pongo como decimal, 0,35. Y así el siguiente sería otra vez 60 partido 400, que me sale, que lo tenía hecho de antes, 0,15. Luego el siguiente 12 entre 400, que sale 0,03. Y el siguiente 8 entre 400, que sale, si lo hacemos con la calculadora, 0,02. Bien, si sumamos todas las frecuencias absolutas, siempre vamos a tener n, que es el tamaño de la población. Si sumamos todas las frecuencias relativas, tendríamos 400 partido 400. Es decir, siempre van a sumar la unidad. Las frecuencias relativas suman la unidad. Aquí tengo que explicar una cosa. Imaginaros que me salen números periódicos. Pues siempre vamos a redondear a 2 decimales todos los elementos de la frecuencia relativa. Lo que se suele hacer es que para que sumen 1, el último se ajusta. O sea, se calcula como 1 menos la resta de todos hasta el penúltimo. También puede dejarse sin redondear, sin hacer ese ajuste y haciendo el redondeo típico. Pero a veces cuando se hace así, ni llega a 1, te puedes quedar en 0,99 o te pasa un poquito. El siguiente es lo que se llama la frecuencia porcentual, los porcentajes. Los porcentajes se calculan multiplicando por 100 la frecuencia relativa. Aquí tendríamos el 15%, aquí tendríamos el 30%, aquí el 35%, aquí el 15%, aquí el 3%, estoy multiplicando por 100, aquí el 2% y aquí el 100%. Las columnas de los porcentajes suman un 100%. ¿Para qué se utiliza esta columna, la de la frecuencia relativa? Se usa para hacer la de los porcentajes, y los porcentajes son muy útiles para responder a preguntas concretas sobre situaciones que se dan. Ya veremos aquí en algunos apartados que mirando la tabla tendremos que ir contestando a esas preguntas a partir de la columna de los porcentajes. La siguiente, F mayúscula sub i, es lo que se llama las frecuencias absolutas acumuladas. Se calculan así. Tenemos que ir sumando poco a poco la frecuencia absoluta. Aquí imaginaros que hay un 0. 0 más 60, 60. La siguiente, que es 120. 60 más 120 suman 180. 180 más 140, pues sumarían 320. 320 más 60 sumaría 380. 380 más 12 sumaría 392. Y 392 más 8, 400. Y una cosa muy importante, no se suma la frecuencia absoluta. ¿Para qué se utilizan las frecuencias absolutas acumuladas? Se utilizan para el cálculo de medidas de posición, ya sean la mediana o los percentiles o los cuartiles, que es lo que estamos haciendo para los diagramas de caja y bigotes. Los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 3. ¿De acuerdo? Entonces, solamente se hará así, sumando de una en una la frecuencia absoluta. Y es muy importante para el cálculo de mediana y cuartiles. Aquí deja dos columnas libres. Dos columnas libres que las voy a necesitar para el cálculo de la media aritmética y para el cálculo de la desviación típica. Bueno, como me están diciendo que la tabla sea completa, la columna de los productos x sub i, f sub i, es la que voy a usar para hacer la media aritmética, y la columna x sub i cuadrado f sub i la voy a usar para la varianza. ¿Cómo se hace esas columnas? Muy sencillo. Aquí voy haciéndolo poco a poco. 0 por 60, 60. 1 por 120, 120. Estoy multiplicando la columna de los datos por la de la frecuencia absoluta. La siguiente, estoy en la tercera. 2 por 140. 2 por 140 sale 280. En la siguiente, 3 por 60, 180. En la siguiente, 4 por 12, 48. 5 por 8, 40. Y lo que tendríamos que hacer es hacer la suma de todos estos valores para luego hacer la media.
que luego lo haremos. En el siguiente, ¿cómo se calcula esta columna que le llamo x sub y cuadrado f sub i? Esta va a ser para calcular la varianza. Mirad, a que x sub y f sub i es coger la x y multiplicar. Se puede hacer de dos maneras. 0 al cuadrado por 60, 1 al cuadrado por 120, esa sería la fórmula que viene aquí. Elevo al cuadrado este y multiplico por ese. Así se puede hacer. Pero hay un método más sencillo que es, si yo multiplico la x por la x y por la f, tengo x cuadrado por f. O sea, si multiplico esta primera columna por esta penúltima, pues obtendré esta. 0 por 60, aquí obtendré 0. Aquí me he equivocado, esto era 0, 0 por 60 era 0. En este caso sería 0 por 0, 0. El siguiente, 1 por 120. Lo hice bien, 120. Pues ahora sería x por x sub f. 1 por 120, aquí 120. 2 por 280, pues sale aquí 560. 3 por 180, aquí saldría 540. Siguiente, 4 por 48. 4 por 48 sale 192. Y por último, 5, multiplico la columna de la x por la de la x por f. 5 por 40 sale 200. Comentario, también se podría haber hecho 5 al cuadrado por 8, que sale 200. Bien, si sumáis todos estos valores en la calculadora, obtenemos 668. Y si sumáis todos estos valores con la calculadora, obtendríamos 1612. Esto es lo que se llama una tabla de frecuencias completa para calcular hasta todo lo que tenemos que hacer. Bien, para no extenderme en el vídeo, he hecho aquí el diagrama de barras, que lo tenía hecho y luego lo he impreso, que donde en el eje X ponemos los valores de X, que es el número de hijos, aquí doy información, ponemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el eje Y el número de familias. Como la frecuencia más alta, la frecuencia que va a tener la moda es 140, pongo por aquí arriba 140 y hago una escala de 20 en 20. Y levanto lo que se llama el diagrama de barras. El diagrama de barras no son rectángulos, son líneas. Fijaros, son barritas. ¿Veis las barritas? Este sería el diagrama de barras. Ahí lo tenéis, ¿vale? Para el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ese sería el diagrama de barras. Y ahora, el polígono de frecuencia es coger los techos de las barras y unirlos mediante una línea. Ese sería el polígono de frecuencia. Esa línea que une los techos de las barras. Esta representación gráfica se llama diagrama de barras, lo que habéis visto, las barritas azules, y la línea roja es lo que se llama el polígono de frecuencia. Ahora, muy interesante. Ya sabéis que en la tabla estábamos estudiando el número de hijos que tienen las familias españolas. Vamos a ver preguntas que podemos contestar a partir de la tabla de frecuencia. ¿Qué porcentaje de familias no tienen dos hijos? No tener dos hijos es tener todas las otras posibilidades, pero me están preguntando ¿porcentaje o cuántas? Cuando es porcentaje me voy a la columna porcentual, donde están los porcentajes. Vemos que el 35% es la que tiene dos hijos. Pues aquí pondríamos el 100% menos el 35%. Ese sería el resultado, que me saldría el 65% como respuesta final. ¿Cuántas familias tienen un número par de hijos? Es decir, o 0, o 2, o 4 y 6. Cuando me preguntan cuántas, me tengo que ir a la columna de las frecuencias absolutas. ¿Cuántas hay que tengan 0? 60. ¿Cuántas hay que tengan 2? Más 140. Aquí pongo la suma indicada para que veáis cómo lo hago. ¿Cuántas tienen 4, que es el siguiente número par? Pues 12 familias. Y 6 no hay, pues entonces sumamos esos valores y obtenemos que son 212 familias. La respuesta a esa pregunta. 212 familias de esas 400 tienen un número par de hijos. La siguiente pregunta que nos hacen es ¿qué porcentaje de familias tienen como mínimo dos hijos? Como mínimo dos hijos. Como mínimo es que tienen dos o más. Entonces, no más de dos, sino dos o más. Entonces, como me están preguntando porcentaje, me iría y vendría a sumar el porcentaje desde el 2 hasta el 5. Voy a ponerlo aquí para que se vea cómo lo razono. Sumo el porcentaje que tienen 2, que es el 35%, lo estoy mirando en la tabla,
más el porcentaje de 3, que es 15%, más el porcentaje que tienen 4, que sería el 3%, más el porcentaje que tienen 5, que sería el 2%. Haciendo esa sumatoria, obtengo que el 55% de todas las familias tienen como mínimo 2 hijos. Ahora, ¿cuántas familias tienen menos de 3 hijos? Cuando me preguntan cuántas, ya os he dicho que nos vamos a la columna de las frecuencias absolutas. Menos de 3 es que no puede llegar al 3, es 0 o 1 o 2. Tenemos que sumar 60 más 120 más 140. Y si hacemos esa suma, obtenemos... me dice, tienen menos de 3 hijos, sí. Entonces salen 320 familias. Cuando me dicen menos de 3, cojo las que tienen 0 más las que tienen 1 más las que tienen 2. Ahora, una pregunta que puede confundir con la anterior. ¿Cuántas familias tienen como máximo 3 hijos? Aquí sí hay que incluir a las de 3, o sea, las que tienen menos y también las que tienen 3. O sea, los que tienen 0, los que tienen 1, los que tienen 2 y hay que sumar los que tienen 3 más 60. Y me salen 380 familias. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Bien, una siguiente pregunta que nos está haciendo. ¿Qué porcentaje de familias tienen al menos 2 hijos? Al menos es que tienen 2 o más. Pues si es 2 o más y me está preguntando porcentajes, tengo que sumar de este porcentaje más este, más este, más este. Desde el 2 hasta el final. Pues lo hago, sumo el 35% más el 15% más el 3% más el 2%. Esa sería la suma que tengo que hacer y me sale otra vez el 55%. Y fijaros, es lo mismo decir tener como mínimo 2 hijos que al menos 2 hijos. Sale la misma cantidad. Es el lenguaje. Aquí sale 55, que lo veáis bien. Ahora, ¿qué porcentaje de familias tienen menos de 2 hijos y más de 1? Menos de 2 es o bien 0 o bien 1. Y más de 1 es solamente 2. Eso yo creo que es imposible. Como no hay ninguna y me están preguntando porcentaje, el 0%. Esa condición es imposible. Menos de 2 es o bien 0 o 1. Y más de 1 es del 2 para adelante. O sea, no es compatible una condición con la otra. Por eso no hay ninguna que cumpla, que tenga menos de 2 y más de 1. Eso es imposible. No se puede tener 1,5 hijos. Es imposible, porque es variable discreta. Una pregunta que es muy interesante. ¿Cuántos hijos tienen entre todas las familias encuestadas? Pues esa pregunta te la resuelve la sumatoria de la columna de X por F. ¿Recordáis que había 60 familias a 0 hijos? Pues esas tenían 0 hijos. 120 familias a 1 hijo, 120 hijos. 140 familias a 2 hijos, 280 hijos. Veis que aquí tengo los valores que van teniendo cada una de las posibilidades. Si yo tengo la sumatoria, esta M, así, esta letra que ya os lo expliqué, que es sumatoria, es la suma de todos los productos X por F. Y eso salen 668 hijos. Tienen esas 400 familias que tenemos en el ejercicio. Bueno, vamos ahora a calcular los parámetros. Me están preguntando ahora calcular la moda. Para que lo veáis bien, voy a ampliar un poquito el zoom. Espero que se vea bien desde la tabla, desde ahí. Un poquito. Ahí. La moda. Vamos a ver cómo se calcula la moda. La moda es muy sencilla mirando el polígono de frecuencia. La moda se ve que hay una barra que es la más alta de todas. ¿Cómo se calcula la moda? La moda, por definición, es el valor o dato con mayor frecuencia absoluta. Es decir, en este caso, la moda de X, yo le llamo MO a la moda y normalmente pongo entre paréntesis el nombre de la variable. La moda de X es igual a... ¿Cuál es el valor más frecuente? Para que se vea bien. ¿Cuál es el valor más alto que hay en la columna de la frecuencia? ¿Veis que este 140 es el más alto? Pero no digáis que la moda es 140. La moda es el valor de la variable que tiene esa frecuencia. Esta sería la moda. La moda es tener 2 hijos. Interprétalo.
Pues que lo más frecuente en España es que la familia tenga 2 hijos. Eso sería lo más frecuente en España, que una familia tenga 2 hijos. La mediana, vamos a ver cómo se calcula la mediana con una tabla de frecuencia con datos agrupados. Bien, para calcular la mediana, el primer paso que hay que hacer es hacer la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, que la teníamos aquí, esta F mayúscula sub i, ¿de acuerdo? Eso sería el primer paso, que ya nosotros la tenemos hecha. El segundo paso sería calcular la mediana. Imaginaros que este segmento es que he ordenado las 400 familias de menor a mayor en número de hijos. Aquí he puesto las de 0, luego las de 1, luego las de 2. Pues la mediana es el valor que ocupa el valor central, el 50% de los valores. Se quedan por debajo y el 50% se quedan por encima. Este segmento, cuando yo lo dibujo, representa que los datos están ordenados de menor a mayor. Pues si se quedan aquí por debajo el 50% en la mediana, el segundo paso sería calcular el 50% de n, que es lo mismo que n medio, que en muchos ejercicios habéis visto la mitad de n. Eso se calcula multiplicando 0,5 por 400, que es muy sencillito, vale 200. Entonces, la mediana se hace así. Será el primer dato cuya frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual que 200. Si hubiera un 200 ya lo cogería. Pero en este caso, ¿cuál es el de esta tabla el que es mayor o igual que 200 por primera vez? Y repito, mayor o igual. Muchos textos dicen que supere. En realidad es que supere o alcance. ¿Cuál es mayor o igual a 200? Pues este es el primero. Pues la mediana no es 320, la mediana es el valor de la variable. La mediana es 2. ¿Cuál es el significado? Pues que las familias que tienen 2 hijos dejan al 50% de las familias con menos hijos por debajo y el 50% por encima. Es el valor central de la distribución. Es el valor central de la distribución. Quiere decir que si ordenamos las familias todas según el número de hijos, de menor a mayor, uno que tenga 2 hijos tiene el 50% de todas las familias por debajo con menos hijos y el 50% por encima con más hijos que él. O igual. Bueno, así se haría. Si se ha quedado como se calcula la mediana con ese 50%, análogamente se va a hacer en los cuartiles, que algunos decís que no sabéis. Mirad, yo tengo este segmento. Este segmento son los datos. Aquí estaría la mediana, que es lo que llamamos el cuartil 2 también. Aquí el cuartil 1 y aquí el cuartil 3. Cuartiles es que dividen los valores ordenados de menor a mayor en 4 partes iguales. Por eso se llama el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Bien, este sería el 50%. El cuartil 1 me deja el 25% de datos por debajo y el cuartil 3 me dejaría el 75%. Como ya tenemos calculada la frecuencia absoluta acumulada, vamos a ir haciendo el apartado completo, el recorrido, que lo voy a necesitar en el diagrama de bigote de caja. El recorrido siempre va a ser el valor máximo o marca de clase cuando sea variable continua, menos el valor mínimo. Miramos la tabla, sería 5 menos 0. El recorrido vale 5 unidades. Ahora, el cuartil 2 lo conocemos que es igual a la mediana, que vale 2. Eso lo tenemos calculado. El siguiente paso sería calcular el cuartil 1. Para calcular el cuartil 1 haríamos el 25% de 400 de n, porque me deja el 25% por debajo. Eso sería 0,25 por 400. Si lo hago con la calculadora, me sale 100. Pues igual que la mediana, el primer valor de x cuya frecuencia absoluta acumulada, es decir, la f mayúscula, sea mayor o igual que 100, va a ser el cuartil 1. En este caso, el primero que es mayor o igual que 100 es 180. Pues el cuartil 1 va a ser ese valor, el 1. Tener un hijo va a ser el cuartil 1. Ahora, para el cuartil 3,
Que os recuerdo que el cuartil 3 deja al 75% de los datos por debajo. Pues calculamos el 75% de 400, que es multiplicar 0,75 por 400. Lo multiplico y me sale 300, muy sencillita la cuenta. 300, ¿cuál es la primera que es mayor o igual que 300? Esta que pone 320. Es decir, el cuartil 3 también vale 2. Eso puede pasar, que el cuartil 2 coincida con el cuartil 3. No os asustéis, no pasa nada. Ahora me pide este ejercicio el diagrama de bigote y caja. Voy a intentar dibujarlo. En realidad lo que vamos a hacer es un esbozo. ¿Cómo se hace? Es un diagrama de bigote y caja muy simple en donde no voy a poner datos anómalos, que se puede hacer más complejo, como por ejemplo cuando está en cuarto, o estáis en cuarto de la ESO. Pongo el valor mínimo, que es 0, y el valor máximo, que es 5. Aquí pongo esta línea, aquí la veis, de 0 a 5, ¿vale? Pongo 4 rayitas, 1, 2, 3, 4. Aquí estaría el valor mínimo y aquí el valor máximo, de 0 a 5. Esa sería la primera parte del diagrama. Luego tengo que dibujar los valores del Q1 y del Q3. O sea, el 1 y el 2. Ahí lo veis. ¿Lo veis ahí? Aquí estaría el Q1 y aquí el Q3. Y tendría que hacer la caja va desde el Q1 hasta el Q3, sería la caja así. Esa sería la gata. Estas serían los bigotes, este bigote y este bigote, y esa sería la caja. Y dentro de la caja hay que dibujar una rayita con la mediana, con el Q2, que la rayita en este caso coincide con ese lado. Esta sería la cajita, ahí, y aquí habría una raya donde la mediana, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere decir? Que casi todas las familias españolas, la grandísima mayoría, se acumulan entre tener 1 y 2 hijos. Os dais cuenta que mirando los números de la tabla, la mayoría está muy acumulado entre 1 y 2 hijos. Es la mayoría de las familias de esas 400. Por eso es que la distribución está muy acumulada y se acumula todavía más hacia cerca del 2. Seguimos calculando la media aritmética e interpretarla. El otro día os lo expliqué, la media aritmética, con los datos no agrupados en tabla. Ahora esta sería la fórmula que hay que utilizar para datos agrupados en tabla. Es la misma fórmula, pero en vez de poner sumatoria de x sub i solo ponemos x sub i por f sub i partido entre n, que es el número de datos. Eso lo teníamos hecho. Hemos hecho la columna de los productos, x por f, y la sumatoria, esta que tenemos aquí, vale 668. Me voy al ejercicio y escribo 668 partido de 400. Y haríamos el cálculo y me sale 1,67. Evidentemente no se puede tener 1,67 hijos. Eso es aproximadamente. Si yo redondease diría aproximadamente 2. Diría que el número medio de hijos es aproximadamente 2. Si queremos decirlo con más realismo sería 1,67. Ahora, para calcular la varianza, que son medidas de dispersión. La varianza, que hemos dicho que se llama así, la letra sigma al cuadrado, se va a calcular con esta fórmula. Sumatoria de x sub i al cuadrado por f sub i partido entre n menos la media aritmética al cuadrado. Para eso hicimos la columna de la x cuadrado por f. La veis ahí aquí, ¿no? Que la calculé multiplicando la x por la x por f, y aquí iba sacando. Y la sumatoria me salió este numerito de aquí, que es 1612. Esta sumatoria es 1612 entre 400, que era el número de datos, menos la media aritmética con 2 decimales que teníamos antes, 1,67 al cuadrado. Este lo teclearíamos con la calculadora y nos sale aproximadamente redondeado 1,24. Ahora, la desviación típica, que va a ser sigma, se utiliza el mismo símbolo que la varianza, pero se le quita el cuadrado. Es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es decir, sería, hacer con la calculadora la raíz de 1,24. La raíz de 1,24, si la tecleáis con la calculadora, sale aproximadamente 1,11. ¿Qué quiere decir? Que la desviación respecto a la media
los errores respecto a la media al cuadrado y echándole la raíz es de un hijo aproximadamente, o sea que la distribución es bastante simétrica respecto a la media. Bueno, eso sería la desviación típica. Y el coeficiente de variación, que es lo que me mide la dispersión de los datos. Pues el coeficiente de variación de la variable x se calcula dividiendo la desviación típica entre la media aritmética. En este caso, la desviación típica, que es 1,11, habría que dividirla entre la media aritmética, que nos ha salido 1,67. Que al hacerlo nos sale aproximadamente 0,66. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de variación? Pues el coeficiente de variación, que es un número mayor que 0, puede ser mayor que 1. Se pasa a porcentaje y es como el que mide la dispersión, el alejamiento entre los datos. Un 0,66 dice que hay aproximadamente un 66% de dispersión. Bueno, y aquí concluye este ejercicio completo de estadística descriptiva con variable cuantitativa discreta donde se ve un poquito de todo.